Buenas gente de YouTube, aquí su fanfictero de poca confianza con un vídeo muy especial, es el especial 1000 suscriptores. Ja, así es gente, vuestro fanfictero menos favorito por fin llegó a los 1000 subs, estoy más feliz de lo que el locuendo puede mostrar, siendo sincero mi agradecimiento es para todos ustedes, aquellos que llevan más de 3 años conmigo, escuchando historias, comentando y ayudando, sois aquellos que me ha llevado hasta aquí, os lo agradezco de todo corazón. Espero y disfruten el one shot de hoy, con amor, vuestro fanfictero de poca confianza José KM23. Kazuma. Sí, soy Kazuma. Al sentir un golpecito en la espalda, el aventurero de la clase más débil suspiró y se giró para encarar a su compañero más irritante. Cada vez que esta molesta diosa le decía algo con tanto entusiasmo, siempre le traía problemas. Mira. Está nevando. Ante la declaración de Aqua, toda la clase apartó la vista de la pizarra y dirigió su atención a la ventana junto a ellos. El plan de clase de Rosual bien podría haber sido desechado por hoy, ya que no había posibilidad de que recuperara el interés en los vagos conceptos mágicos que esperaba enseñarles. Incluso su profesor se sintió fascinado por la vista de la nieve fuera del aula. Interesante, creo que es la primera vez que nieva desde que llegamos aquí. Dijo Ainz mientras contemplaba la nevada con un dejo de añoranza. En su mundo original, imágenes como estas solo se entendían mediante juegos o descripciones repetidas. Desde su propia experiencia como Isekai, había podido experimentar mucho de lo que la naturaleza real ofrecía, pero esto era algo nuevo para él. Por suerte, su moderación emocional se activó antes de que nadie más en la clase lo notara. Ainz-sama. Haré una estatua de nieve a su imagen. Por favor, maestro. Albedo saltó de su asiento y se acercó a su amo, quien le dio una suave palmadita en el hombro. Parecía que su simple observación había bastado para despertar la curiosidad de todos los guardianes del piso. Oye, si está nevando, ¿significa que viene una ventisca? Tal vez deberíamos. Antes de que ninguno de los hombres de Tanya pudiera articular palabra, sintieron la mirada de su comandante atravesándoles la nuca. A pesar de estar sentados detrás de todos, tenían un don para percibir el aura desconcertante de su jefe. Quizás deberíamos, ¿qué? ¿Estabas a punto de sugerir que dejáramos esta clase? ¿Debo creer que mi entrenamiento no te ha preparado para el frío? Booren sintió que se le ahogaba la voz al tiempo que un pequeño chillido escapaba de sus labios. Cada vez que Tanya pronunciaba palabras tan peligrosas, solían ir seguidas de algún nuevo y diabólico entrenamiento forjado en las profundidades del infierno. No se atrevió a emitir un solo sonido ni a darle la razón que ella buscaba para continuar. ¿Se atreven a llamarse soldados del imperio? En cuanto nos retiren, espero verlos a todos al frente, con sus equipos. Creo que he ideado el ejercicio perfecto para lidiar con esta insubordinación. Los ojos de sus compañeros soldados se hundieron, mientras Tanya esbozaba una amplia sonrisa desquiciada. Kazuma solo pudo observar su desesperación y agradecer a su alta suerte por haberle quitado la atención de ese demonio. Oye, Lia, ¿quieres salir y construir una fortaleza de nieve? Pug le susurró a Emilia, a lo que la presidenta de la clase asintió rápidamente y comenzó a cruzar los dedos ansiosamente mientras miraba hacia afuera. Eso sí que suena divertido, podríamos tener una pelea de bolas de nieve. Suena divertido. Paramédico. Edición bola de nieve. ¿Puedo unirme? Emilia expresó su idea en voz alta, a la que Subaru y Rem rápidamente se adhirieron. Gadfiel y Otto parecían dispuestos a participar también, pues ambos habían sido transportados recientemente a este lugar y les costaba adaptarse al monótono ambiente escolar. Por favor. Déjame unirme también. Como era de esperar, Darkness también pidió unirse, pero era improbable que tuviera intención de esquivar sus ataques. Antes de que nadie pudiera negarse, Emilia accedió rápidamente y le hizo un gesto de aprobación al desesperado cruzado. Parecía que su mente aún no podía comprender el motivo del extraño comportamiento de Darkness. Oye, no vayas a causar problemas con los demás. Kazuma solo podía sentirse culpable al ver a esta chica pervertida corromper algo tan inocente como una pelea de bolas de nieve y rápidamente reinó en Darkness para evitar que se desarrollaran situaciones incómodas entre todos ellos. Kazuma-san, no pasa nada. Como presidente de la clase, quiero incluir a todos, no solo a mis amigos de Lugúnica, por favor, siéntanse todos libres de unirse a nuestro juego. Emilia declaró con la más pura de las sonrisas en su rostro. ¡No! De ninguna manera puedo decirle a Emilia que nuestro compañero de grupo intenta usar su guerra de bolas de nieve para cumplir sus fantasías pervertidas.
Me moriré de vergüenza si tengo que decirlo en voz alta. Verás, Darkness es un poco lenta. Le cuesta controlar su fuerza cuando está con otros, así que sería peligroso dejarla unirse a tu juego. Kazuma tapó la boca de Darkness, quien protestaba, mirándolo con enojo y ruborizada al pronunciar esas vergonzosas mentiras. Las miradas de desaprobación de Megumi y Aqua lo hicieron hablar con tibieza hacia el suelo. Ah, ya veo, eso debe ser difícil para ella, por favor, avísame si cambias de opinión. Aún así la aceptaremos con los brazos abiertos. Emilia dijo una frase tan cruel sin intención y los miró a ambos con una sonrisa radiante. Por favor, no sonrías tan inocentemente, solo me haces sentir peor. Ahora, no. Aún tenemos nuestra clara. Intentemos concentrarnos un poco, guau. Guau. Mientras Rosual intentaba que todos volvieran a concentrarse en su plan de estudios, sus ojos captaron brevemente la silueta de varias personas fuera del aula corriendo por la nieve. Ante esto, entrecerró los ojos ligeramente y su sonrisa se volvió un poco más maliciosa. Ja ja ja. Como era de esperar, la clase 2 ha decidido pudrirse en su aula y cedernos este día de nieve. Ah, qué deliciosas emociones negativas. De verdad, qué regalo que la clase 2 tenga una profesora tan aguafiestas. Podría disfrutar de esta decepción eternamente. Toda la clase 1 estaba afuera jugando en la nieve, y su maestro Vanir no perdió la oportunidad de afirmar su dominio sobre ellos. Class despedidos. Mientras la mayoría de la clase 2 salía del aula, Kazuma permaneció sentado en su escritorio y apoyó la cabeza brevemente sobre los brazos cruzados. Era la mejor oportunidad que jamás tendría para recuperar el sueño perdido desde que se teletransportó allí. Aparte de los gritos ocasionales de alegría de sus compañeros afuera, probablemente enfrascados en una pelea de bolas de nieve, el ambiente tranquilo de la sala le permitió conciliar el sueño rápidamente. Su visión se desvanecía lentamente mientras una sensación de calma lo recorría. Era el fin. Estaba a solo unos momentos de, oye, ¿qué haces todavía aquí? HK. Kazuma saltó de su asiento y se giró rápidamente para encarar a la persona que interrumpió su raro momento de tranquilidad. Para su sorpresa, no era ninguno de los miembros de su grupo ni ninguno de los profesores. Ah, eres tú. Pensé que debías ser Aqua dado lo horrible que fue tu sincronización, suspiró brevemente, antes de regresar su cabeza a la posición en la que estaba antes de que esta persona interrumpiera su descanso. Es curioso que lo menciones, es una de las pocas cosas en las que soy mejor. Bueno, al menos según Ram, claramente no lo es. Subaru soltó una risita ante la rápida respuesta de Kazuma y se sentó en su escritorio, mirando hacia afuera y observando a la clase 2 con una leve sonrisa. No había sido su intención encontrarse con nadie más al regresar, así que no estaba seguro de cómo proceder con su interacción. Ah, esto no está bien. Se sentó, lo que significa que intenta iniciar una conversación. Quizás se rinda cuando se dé cuenta de que intento. Kazuma esperaba que Subaru entendiera la indirecta. ¿No te gusta la nieve? Maldita sea. Kazuma renunció a su sueño de dormir todo el día y se incorporó en su asiento con expresión de disgusto. Si Subaru insistía tanto en hablar con él, entonces no tenía forma de seguir deprimido. No, realmente no. Murmuró esto en voz baja, evitando aún el contacto visual con Subaru con la esperanza de que cambiara de opinión y se marchara. Era un tema delicado para Kazuma y nunca lo había hablado con nadie más. ¿Qué sentido tenía? Era perfectamente coherente con su tendencia a no salir siempre que podía, así que, de todas formas, nadie notó este cambio. Ah, yo tampoco. Lo entiendo. Subaru forzó sus palabras con una expresión similar, lo que hizo que los ojos de Kazuma parpadearan brevemente. Su forma de decirlo implicaba que sus razones debían ser similares, lo cual era completamente falso. ¿Este tipo, de qué se queja? Le regalaron una ren, aliados rotos y, muy probablemente, una habilidad para hacer trampa. Oye, deja de bromear. ¿No vives en una mansión enorme con un montón de chicas para calentarte? El invierno debería ser la mejor estación para un cabrón con una ren como tú. Kazuma dejó escapar accidentalmente su amargura en su respuesta, pero se mordió la lengua antes de decir nada más que lo incriminara, pues no quería iniciar una pelea sin querer. Realmente no tenía ninguna razón para descargar su ira con Subaru de esa manera. Era solo que, se sintió traicionado tras su primera interacción, pues realmente creía haber encontrado a alguien en una situación similar a la suya.
Tras enterarse de que Subaru no había pasado por ninguna de las dificultades que él había tenido que superar, la buena voluntad que se había forjado entre ellos de repente le pareció una mentira. PFFT. Subaru dejó escapar una risa contenida sin querer. Creí haber dicho algo insensible, pero sigues enfadado. Supongo que tienes derecho a estar enfadado conmigo, PFFT. Y rápidamente se convirtió en una carcajada a todo pulmón. Tenía los brazos a los costados para intentar contenerse, pero solo consiguió que a Subaru le dolieran aún más los costados cuando intentaba contener la risa. La mirada de Kazuma se agudizó, pues sintió que la actitud de Subaru ante su declaración ignoraba por completo la verdad. Subaru no pretendía que su risa se interpretara así, pero desde una perspectiva externa, incluso él tenía que admitir que empezaba a parecerse a uno de esos típicos protagonistas de Isekai. Vaya forma de demostrarlo, solo te ríes porque no te han dejado afuera para sentir el verdadero aguijón del frío. Isekai, cambia, por favor. Ante esto, Subaru por fin pudo contener la risa. ¿No fue demasiado precipitado juzgarlo sin conocer toda su historia? Esta podría ser una buena oportunidad para corregir el mal comienzo de su relación. Espera un segundo. ¿No vives en una mansión? Además, esas 3 chicas no serían consideradas un ar. No. Ni siquiera termines esa frase. Ni siquiera quiero pensarlo. Kazuma se tapó los oídos bruscamente con las manos y sacudió la cabeza con violencia. Subaru tenía razón, al menos en lo que se refería a la mansión, pero esa no era la razón de su enojo. A diferencia de ti, pasé por un infierno para llegar a donde estoy, pasé un invierno entero casi muerto de frío cada noche. Sin mencionar la vez que el Shogun de invierno me cortó la cabeza. Mientras rememoraba estos recuerdos, Kazuma temblaba en su silla y miraba al suelo asustado. Aún recordaba la sensación de esos segundos en que su cabeza se separó del cuerpo y el aire frío rozó los nervios expuestos de su cuello. Desde entonces, detestó el frío en todas sus formas. ¿Qué? Escuchó la voz de Subaru, pero sonaba como una persona completamente diferente. Oye, ¿por qué dije eso? Kazuma escuchó el repentino silencio y se sintió incómodo con lo que acababa de decir. Era como si la risa que había oído momentos antes hubiera sido reprimida con fuerza y reemplazada por nada. Ven, el punto es que no hemos tenido nada parecido en nuestras experiencias. Nada en absoluto. Se acabó la conversación. Rápidamente enterró su cabeza en su escritorio para evitar hacer cualquier tipo de contacto visual con Subaru. Te espera un minuto, ¿has muerto? Subaru dijo esto en voz alta, en parte incrédulo, en parte conmocionado por lo descabellada que parecía la situación desde fuera. Claro que anhelaba el día en que pudiera compartir sus propias experiencias de muerte con otra persona, pero esto era simplemente inadmisible. No podía dejar pasar esta situación. Olvídate de lo que dije, mis errores son míos, así que si me dejaras en paz, podemos, lo siento, pero no puedo dejar que nuestra conversación termine en eso. Kazuma intentó despedirlo con un gesto, pero Subaru se mantuvo firme y continuó forzando la interacción. Eris se va a enojar mucho si me oye hablar de esto tan abiertamente. Si me meto más en esto, me va a costar un infierno cuando se entere. Kazuma una vez más intentó poner una excusa para terminar su incómoda discusión, pero en el momento en que pronunció la última parte de su oración, Subaru golpeó sus palmas sobre el escritorio y se levantó en su cara. ¿Quién es ella? Su mirada recorrió toda la habitación, como si Subaru estuviera momentáneamente poseído por alguien más. Su serenidad se había desvanecido por completo, y solo quedaba un caparazón cargado de paranoia. Es la bruja de la envidia. También hay brujas en tu mundo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿Cómo es esto real? ¿Cómo pude habérmelo perdido? Subaru empezó a murmurar para sí mismo descontroladamente, considerando todo tipo de explicaciones disparatadas para lo que Kazuma acababa de decir. Era realmente desconcertante, y Kazuma estuvo a punto de usar su acecho y largarse de la habitación. Sin embargo, sabía que las reglas de la escuela impedían que los estudiantes atacaran directamente a otros estudiantes, así que, en contra de su buen juicio, permaneció en su asiento. ¿Y yo, qué demonios está pasando? ¿Por qué dices todo eso? Ni siquiera sé que es una bruja de la envidia. Kazuma movió sus manos hacia arriba y hacia abajo, tratando de encontrar las palabras adecuadas para lidiar con este repentino cambio de comportamiento, y finalmente logró sacar a Subaru de su breve estado maníaco.
No sabes de qué estoy hablando. No. No tengo ni idea. Subaru se escabulló hacia atrás, finalmente consciente de lo loco que debía de haber parecido. Aún le temblaban las manos por la fuerza con la que había golpeado el escritorio, y la oleada de adrenalina que le recorría el cuerpo le hacía respirar entrecortada e irregular. Lo siento, eso fue todo lo que Subaru pudo pensar en decir en ese momento. Oye, No puedes reaccionar así y fingir que no pasó nada. ¿Qué demonios fue todo eso? Kazuma extendió la mano y agarró el cuello del chándal de Subaru para evitar que escapara. Mientras se preparaba para hacer otra pregunta, Subaru empezó a zafarse, pero finalmente lo consiguió y corrió hacia la puerta. Unir. Antes de que Subaru pudiera llegar a la puerta, un cable se enroscó alrededor de su cuerpo, dejándolo tendido en el suelo, incapaz de moverse. Oye, suéltame. En serio, esta no es una buena situación para ninguno de los dos. Subaru gritó, intentando llamar la atención de la gente que estaba afuera para que entraran y lo ayudaran. No, no, esto es una mala situación para ti. No para mí. Además, solo te estoy sujetando porque parecía que ibas a atacarme. Kazuma se rascó la cabeza, dándose cuenta de repente de cómo habría sonado esto para los forasteros sin el contexto adecuado. De todos modos, una de sus principales reglas era mantenerse al margen de los asuntos ajenos, así que involucrarse en este dolor de cabeza definitivamente no era algo que quisiera. No iba a atacarte. Fue todo lo contrario. La frustración de Subaru parecía hacerse patente en ese momento, pues Kazuma creyó de inmediato sus palabras. No tenía por qué huir si quería atacarlo, así que, en teoría, liberarlo no tendría problema. ¿En serio? Entonces, si te dejo ir, ¿me prometes que no me atacarás? Sí. Respiró aliviado y rápidamente deshizo su maldición Bind, la cuerda alrededor del cuerpo de Subaru se aflojó de repente. ¿Sabes? Ahora tengo curiosidad, ¿por qué no te gusta la nieve? Kazuma le hizo esta pregunta a Subaru, lo que dejó al pelinegro paralizado una vez más. A diferencia de Kazuma, no estaba seguro de si el tabú aún le afectaba en este mundo. Si se equivocaba, y así era, estaba casi garantizado que Kazuma acabaría muerto. Yo, supongo que es por razones similares a las tuyas. Subaru murmuró en voz baja, mirando continuamente al suelo con una expresión vacía. ¿Eh? ¿Acaso oíste lo que dije? Me decapitaron. No bromees y dime la verdadera razón. Ya te lo conté todo, así que no es justo que te inventes cosas. Kazuma se tocó la oreja, sintiéndose una vez más traicionado por la aparente evasión de Subaru. Era simplemente imposible para Subaru afirmar algo equivalente a lo que había pasado, considerando que literalmente había muerto. Si ese era realmente el caso, ¿dónde estaba su tramposa diosa para resucitarlo? Con el puño apretado alrededor de su chándal, Subaru miró a Kazuma con una mueca que apenas disimulaba su inquietud. Esta conversación estaba tomando impulso demasiado rápido, e inevitablemente terminaría diciendo algo que no debía si respondía a la provocación de Kazuma. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse, ¿su alcance realmente se extendió hasta este lugar? La actitud alegre de Kazuma comenzaba a desaparecer lentamente, el silencio revelador comenzaba a pesar sobre él mientras observaba a Subaru luchando con algo. No, no, ni siquiera debería estar considerando esto, Subaru negó con la cabeza al recordar el momento en que sostuvo el cadáver de Emilia en sus brazos. Hacía tiempo que había jurado no correr riesgos tan inútiles desafiando el tabú. Oye, no me digas que hablas en serio. Kazuma observaba asombrado, rascándose la cabeza, sintiendo algo de culpa por sacar a colación un tema tan sensible. A decir verdad, las experiencias con la muerte lo habían marcado tanto que apenas podía conciliar el sueño sin robar alcohol de las reservas de agua. Era tan terrible que incluso consideró borrar el pasado y reencarnar sin recuerdos. Había algo en la forma en que Subaru hablaba de la muerte, la familiaridad, la expresión atormentada en sus ojos, que era profundamente inquietante. No sé de qué estás hablando. Subaru susurró, ahora incapaz de mirar a Kazuma a la cara. Oye, haz tu mentira un poco menos obvia. El ceño fruncido de Kazuma se acentuaba, pues sentía que se desataba una guerra interior que no podía explicar. Una parte de él, como siempre, no quería saber nada de lo que esta situación le presentara. No quería tener nada que ver con problemas tan problemáticos como para hacer que Subaru cojeara de miedo. Pero por otro lado, este tipo era igualito a él.
Bueno, no, Kazuma no se parecía en nada a este cabrón de Aren, más bien, compartían muchas circunstancias similares. Antiguos otakus que se encontraban en otro mundo, isekaizados, con solo el chándal puesto. Era difícil encontrar a muchos otros que hubieran vivido esas experiencias únicas, y mucho menos poder hablar con ellos al respecto. Hasta ahora, incluso con personas como Eri y Aqua, Kazuma siempre había sentido cierta aversión a hablar de sus muertes anteriores. No era que fueran despiadados, pero sus posiciones les impedían comprender lo que era pasar por una experiencia tan mortal. Ver su identidad violada tan completamente al separar su alma de su cuerpo. Si Subaru hubiera pasado por algo similar, quizás tampoco tuviera con quien hablar de ello. En contra de su mejor juicio, decidió seguir adelante. No estoy mintiendo. Solo, no quiero que te lastimes. Subaru decidió probar las aguas con una pequeña admisión, esperando que Kazuma entendiera que ese miedo era por su propia seguridad. Espera, ¿hay algo que te impide hablar de esto? Con expresión de asombro, Kazuma miró a Subaru como si fuera un extraterrestre. En ese instante, su evaluación de Subaru viviendo una vida sin preocupaciones se desmoronaba. Al menos había tenido la libertad de hablar de sus muertes, generalmente acompañadas de algún reconocimiento a sus esfuerzos. Realmente no creo que debamos continuar más. Subaru intenta hacer un gesto para indicar que alguien puede estar escuchando su conversación, pero Kazuma no puede evitar notar todas las pequeñas expresiones maníacas que nunca antes había notado. Al menos tus amigos lo saben, ¿verdad? Kazuma pregunta esto, ahora también observando la habitación con una creciente sensación de paranoia. Tenía activada su habilidad de detección de enemigos desde que Subaru intentó su desafortunada huida, pero le había indicado que no había nadie allí. No. Subaru encontró un asiento vacío, sentándose lentamente en él con un débil gemido mientras dejaba al sorprendido Kazuma con la boca abierta. No puedes lanzar una bomba así y hacer como si no fuera nada. Kazuma levantó las manos al aire y un suspiro exasperado salió de sus labios mientras miraba la ahora misteriosa y sombría figura frente a él. Escucha, tampoco es que quiera que esta conversación termine, no tengo elección. Ni siquiera tendrás tiempo de arrepentirte de haberme hecho esa pregunta si sigo hablando. Subaru murmuró esto con aparente frustración, mientras la mirada en los ojos de Kazuma se volvía más sombría. Al menos me deben una explicación. ¿Cómo es justo que me obliguen a hablar de mis secretos más oscuros, pero que en cuanto te pregunto algo me bloqueen? Kazuma apretó los dientes, pues sabía que lo que acababa de decir era mentira. La verdadera razón por la que preguntaba no era simplemente que quisiera ser justo, sino porque ahora sentía una verdadera preocupación por ese bastardo al que casi odiaba hacía unos minutos. No es tan sencillo. Si solo yo estuviera en riesgo, sería una cosa. Subaru lo ignoró con un gesto, sin embargo una creciente tristeza en su tono era evidente para ambos. Estoy consciente de ello, pero no me importa. Kazuma dijo esto con una expresión completamente inexpresiva. Era una opinión tan ridícula que Subaru no pudo evitar preguntarse si Kazuma estaría más loco que los arzobispos del pecado. ¿No te importa? ¿No podrías resucitar si mueres aquí? ¿Y tu compañero? No me des sermones sobre mis compañeros. Antes de que Subaru pudiera terminar su refutación, Kazuma lo interrumpió con un comentario duramente redactado. Podría hacerte la misma pregunta. Es evidente que tenías muchas ganas de contárselo a alguien, pero el miedo te ha frenado. Te acabo de ofrecer una oportunidad perfecta para probarlo con alguien, pero la rechazaste sin pensarlo. ¿De verdad crees que alguien escuchando habría dejado que nuestra conversación llegara tan lejos sin intervenir? Kazuma se sorprendió de sí mismo por la convicción que había encontrado al pronunciar esas palabras. Parecía hipócrita, considerando cómo había actuado hacía apenas unos momentos, pero aún así se sintió obligado a decirlo. ¿No estabas aquí deprimido haciendo lo mismo? Subaru le dice esto a Kazuma con un toque de veneno en su voz. Sí, de hecho también recuerdo a alguien que sintió la necesidad de entrar y empezar a interrogarme. El caballero de cabello negro apartó la mirada, con la irritación claramente presente en su rostro, pues el argumento de Kazuma se mantenía firme. Prácticamente se había metido en esta trampa al no dejar las cosas en paz y molestar a Kazuma mientras intentaba dormir. En el peor de los casos, puedes decir que fue un accidente.
Confío en que Aqua encontrará la manera de revivirme si algo sale mal, aunque solo sea para evitar tener que pagar sus deudas. Ahora Subaru parecía estar considerando realmente la propuesta de Kazuma con mucho peso, algo por lo que Kazuma no estaba seguro de si debería estar feliz. Lo último que voy a hacer es darte lástima no deseada, ¿de acuerdo? Kazuma murmuró esto en voz baja, esperando que esta última provocación fuera suficiente para que Subaru finalmente dejara caer el muro y le diera una oportunidad a su sugerencia. Esto no es ninguna broma. De verdad que estoy a punto de decirlo. Sí, como dije antes, simplemente hazlo. El aventurero miró expectante a Subaru, quien todavía estaba reuniendo el coraje para pronunciar las palabras que tan condicionalmente se había esforzado por evitar decir. ¿Puedo? Puede. Kazuma arquea una ceja, sintiendo una sensación de náuseas que le crece en la boca del estómago. La anticipación empezaba a carcomerlo, pues la persistente sensación de peligro le erizaba los pelos. Sinceramente, si no hubiera sido porque su habilidad de detección de enemigos no mostró nada, probablemente se habría acobardado en este punto. Devolución por agonía. Subaru dice esto tan silenciosamente que no está seguro de si siquiera soltó el aire para algunas sílabas. Su respiración temblorosa y la expectativa de dolor obligaron a su boca a desobedecer a su cerebro. Regresar por la muerte, esta vez, las palabras salieron de sus labios como estaba previsto. Para su total y absoluta sorpresa, no hubo obstáculo esta vez. Ningún escalofrío inquietante en su columna, ningún silencio inquietante, ningún entorno gélido. Tú, espera, ¿qué significa eso? Kazuma entrecierra los ojos mientras intenta reflexionar sobre la siniestra frase que acaba de pronunciar Subaru. Regresar, con la muerte. ¿Significa eso que tiene alguna habilidad que solo se activa al morir? La idea en sí misma era completamente absurda, hasta el punto de preguntarse si Subaru se estaba burlando de él otra vez. Regresa por la muerte, regresa por la muerte, regresa por la muerte, Subaru lo repitió una y otra vez, con las manos agarrando el costado de su cabeza mientras Kazuma solo podía mirar con horror. Subaru. ¿Qué significa eso? Un par de manos agarran los hombros de Kazuma y forman un agarre férreo. Subaru se había adelantado, sujetándolo mientras gritaba esta frase repetidamente. Puedo regresar con la muerte. Regreso con la muerte. Muero y regreso, una y otra vez. Ante esto, Kazuma vio las lágrimas brotar de los ojos de Subaru, y de repente se sintió muy culpable por haberle dicho que la vida de esa persona era fácil. El terror absoluto en su voz, las interrupciones al decir lo que debería ser una frase simple, dejaban claro que había pasado por algo indescriptible a instancias de su terrible secreto. Oye, cálmate. Esto es una locura. Kazuma volvió a poner una mano sobre el hombro de Subaru, intentando comprender lo que pasaba mientras le aseguraba que todo estaría bien. No era exagerado decir que Kazuma se creía su historia. No, sería aún más ridículo si no lo hiciera en ese momento. Kazuma, he muerto, y muerto, y muerto, una y otra vez, cada vez que lo hago, el mundo se reinicia, retrocedo en el tiempo y nadie más lo recuerda. Él grita esto, y solo ahora Kazuma comprende verdaderamente a la bestia que acaba de despertar. Te espera un segundo, dijiste que te enviaron al pasado. Kazuma sentía miles de pensamientos azotando su mente, pero el que lo atormentaba era quizás el más poderoso. El hecho de haber regresado en el tiempo significaba que nadie sabía de sus muertes. Sumado al tabú que prohibía hablar del tema, significaba que no había podido contárselo a nadie. Sí, he muerto y he regresado repetidamente, no he podido contárselo a nadie porque la bruja de la envidia detiene el tiempo y los mata. Casi podía sentir el frío y la dureza de una bala rozando su mejilla mientras Subaru pronunciaba esta descabellada explicación. En realidad, había estado mucho más cerca de la muerte de lo que jamás hubiera imaginado. Deseaba agradecerle a Eris por su divina suerte en ese preciso instante. Vale, cálmate un segundo. No puedo creer lo que me estás diciendo, pero por cómo lo dices es imposible refutarlo. Kazuma logró que Subaru volviera a sentarse en su silla, agarrándolo firmemente por el hombro mientras sentía que finalmente comenzaba a calmarse. Es verdad, todo. He muerto más de una docena de veces y me han olvidado más veces de las que puedes contar. Subaru intentó encontrar una manera de desahogar el dolor que esta maldita habilidad le causaba, pero ninguna frase le hacía justicia. La pérdida de sus conexiones, su familia, todo lo que tenía, solo para verse arrojado a un torbellino de muerte y destrucción sin posibilidad de desahogarse ni de explicarse a los demás.
Se había sentido tan aislado. La única persona a la que había podido hablar de esta habilidad había intentado convertirlo en un inútil. Espera un segundo, empieza desde el principio al menos para que pueda intentar entender esto mejor. Kazuma se mordió el interior de la mejilla, pues las implicaciones de sus conversaciones anteriores empezaban a pesar aún más en sus pensamientos. Subaru, al igual que él, había sido decapitado sin piedad. Sin embargo, a diferencia de él, no había podido contárselo a nadie. ¿Cuántas veces había muerto? ¿De verdad te importa? Pensé que solo querías vengarte de lo que dije antes. Subaru lo miró sorprendido, solo para que Kazuma dejara escapar un largo suspiro y se diera la vuelta con su propia voz comenzando a temblar. No sabía que tú también habías muerto. Kazuma pronunció esto con desánimo, sorprendido por la humedad que sintió crecer en sus ojos mientras decía esto. Si soy sincero, quería a alguien con quien hablar de esto. Alguien que tuviera. Kazuma no se atrevió a terminar esa frase, ya que ese deseo era algo tan egoísta que sentía que debería avergonzarse por pensarlo. Murió. Sí, no puedo culparte. Eres la primera persona que conozco que ha muerto, además de mí. Subaru dijo con una sonrisa incómoda, que Kazuma no pudo evitar devolver. Qué petición tan extraña, pero ¿podrías decirme cuándo y dónde moriste? Obviamente, he tenido mis propias desgracias, pero me sorprende que alguien con tu suerte haya podido morir. Antes de darse la vuelta nuevamente, Subaru le preguntó a Kazuma esta pregunta con una extraña mirada de comprensión en sus ojos, un gesto que hizo que su mente se sintiera un poco más ligera. ¿De verdad quieres saberlo? Cada vez que he hablado de esto con la gente, se han reído de lo estúpidos que son la mayoría. Kazuma dijo esto con una risa autocrítica, pero se sorprendió al ver que Subaru no encontraba ningún humor en esta morbosa situación. Bueno, mi primera muerte fue bastante estúpida. Terminé muriendo de shock después de confundir un tractor que venía con un camión. Veo. Kazuma no se atrevió a decir otra palabra, ya que la sutil respuesta de Subaru le hizo sentir finalmente el peso de la muerte de la que se había reído durante tanto tiempo. No es una tontería, ¿verdad? Hasta mis padres se rieron de mí cuando supieron lo que pasó. Ante esto, la mirada de Subaru brilló de sorpresa y sintió náuseas. Sus padres jamás harían algo así. Lo amaban incluso después de que se negara patéticamente a ir a la escuela. Al parecer, la familia de Kazuma era de una calaña completamente distinta. Que tus padres se rieran de tu muerte no tenía nada de gracia. Sé un par de cosas sobre el shock. Uno de los arzobispos del culto de la bruja terminó usando una habilidad que me mató al crear un ciclo de retroalimentación de miedo. Subaru dice esto con indiferencia, intentando hacer lo mejor que puede para mantener enterrados sus vívidos recuerdos de ese evento. Eso es, Kazuma parecía querer decir algo, pero rápidamente se calló, mientras miraba el rostro de Subaru con una mirada completamente diferente a la que el caballero había visto antes en él. Lo siento. Creo que tu muerte fue peor que la mía. Subaru no esperaba esa respuesta de Kazuma, y rápidamente lo golpeó en la cabeza por haber dicho algo tan ridículo. Ni siquiera bromees con eso, no hay comparación de muertes. Negó con la cabeza, deseando que Kazuma se tomara sus muertes más en serio. Bueno, también está aquella vez en que fui invadido por kobolds y destrozado. Kazuma se rascó la piel al describir la experiencia con detalles terriblemente precisos, algo que hizo que Subaru se quedara con la mirada perdida. La muerte por 1000 cortes no era para nada apropiada para describir lo que se sentía. Más precisamente, era como si te arrancaran diminutos pedazos hasta que quedara menos tú dentro que fuera del cuerpo. Y aún así, no le hacía justicia. HK. Tú también tuviste una de esas muertes. El aventurero miró a Subaru con aún más compasión, pero lo despacharon con un gesto de la mano tan rápido como había empezado. Subaru, sinceramente, temía contarle a alguien sobre esta muerte, pues incluso expresarlo con palabras podría llevarlo de nuevo a ese infierno. Sin embargo, sentía la obligación de corresponder a la sincera descripción que Kazuma le estaba ofreciendo. Sí, aunque fue más como si me hubiera devorado un enjambre de conejos demoníacos, Subaru no dio más detalles, algo que sinceramente alegró a Kazuma. Bueno, sé que a ambos nos decapitaron en la nieve, así que supongo que esa comparación también es irrelevante. Espera, ¿en serio? ¿El Shogun de invierno también está en tu mundo? Kazuma se tocó el hombro, ansioso por descubrir al culpable de la similar y horrible muerte de Subaru. Si ambos habían sido asesinados por el Shogun de invierno, significaría que las travesuras de Aqua probablemente también eran responsables de esa muerte.
Tendría que conseguir que se disculpara con Subaru más tarde. No, fue otra persona. Subaru miró hacia Emilia y Puck, felices construyendo su muñeco de nieve, con una mirada melancólica. ¿Quién, si no te importa que pregunte? Ah, lo fue. Subaru hizo una pausa, mientras sus ojos se posaban, incómodos, en el espíritu que flotaba junto a Emilia. Este gesto no pasó desapercibido para Kazuma, quien sintió una repentina oleada de disgusto ante la insinuación. De ninguna manera. Estás bromeando. Por un instante, Kazuma reflexionó sobre sus propias circunstancias, tras haber sido destrozado varias veces por sus aliados. Sin embargo, esas circunstancias eran claramente daños colaterales. Una decapitación. Eso no parecía algo que pudiera explicarse como un accidente. ¿Por qué sigues cerca de esa cosa si te mató? Era una pregunta razonable, ya que cualquiera detestaría a quien lo matara. Sin mencionar la paranoia que probablemente conllevaría estar cerca de ellos constantemente. Nadie lo recuerda. Además, fue culpa mía que llegara a ese punto. Subaru no parecía muy cómodo entrando en más detalles sobre ese bucle, algo que Kazuma reconoció con un gesto triste. Era una situación ridícula, porque no había forma de confrontar al culpable en la línea temporal actual. Por algo que nunca ocurrió, enojarse solo haría que el acusador pareciera loco. Aún así, qué injusto es eso. No perdonaría a nadie que me hiciera eso. Kazuma aprieta el puño, pensando en el Shogun de invierno con furia apenas contenida. Después de eso, simplemente no podía comprender cómo Subaru podía hablar con Puck como si nada hubiera pasado. Si guardara rencor a cada persona que intentó matarme, las únicas personas que me quedarían serían Beako y Emilia-tan. Estaré. ¿Qué? Después de un silencio incómodo, interrumpido por una mirada juzgadora de Kazuma, Subaru lo miró confundido sobre por qué la habitación de repente se había vuelto tan silenciosa. Oye, no digas eso como si fuera normal. ¿De verdad te pasa algo? Extendió su dedo y rápidamente congeló la oreja de Subaru, lo que hizo que el caballero saltara de la sorpresa. Guau. Oye, ¿qué demonios estás haciendo? Subaru se frotó la oreja con la mano, tratando de usar la fricción para devolverle algo de calor después del pequeño truco de Kazuma. Mi culpa, fuerza de la costumbre. Me acabas de recordar a un amigo masoquista mío. Él se rió con suficiencia, pero rápidamente Subaru, que todavía estaba furioso, le dio una palmada en la nuca y dejó escapar un breve gruñido. ¿No estábamos teniendo una discusión seria? Una mirada bastante potente se dirigió a Kazuma, la cual hizo poco por ignorar. Después de todo, se la había ganado. Pero, si este tipo estaba dispuesto a perdonar a asesinos, seguramente podría perdonarlo por una pequeña travesura. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, lo siento. De todos modos, supongo que hay algunas muertes que no debemos tener en común. He estado liderando gran parte de esta discusión, así que ¿por qué no repasas algunas de las tuyas? Kazuma se giró para mirar de nuevo a Subaru, quien parecía haberse recuperado y ahora reflexionaba sobre cada una de sus muertes con renovado interés. Había bastantes que repasar, así que Subaru no estaba seguro de cómo explicarlo todo sin entrar en demasiados detalles. Bueno, mi primera muerte fue a manos de un asesino conocido como el cazador de intestinos, que terminó exactamente como se esperaba. Subaru levantó un dedo, mirando al techo mientras ignoraba la mirada de horror en el rostro del tonto aventurero. Luego tuve otro encuentro con ellos que resultó en que me destriparan nuevamente. Me apuñalaron por la espalda en un callejón, me destriparon de nuevo, pero no morí. Me maldijeron y morí mientras dormía. Me cortaron un brazo y me hundieron la cabeza. Me torturaron y me degollaron. Me suicidé saltando de un acantilado. Me mordieron unos perros grandes, pero no morí. Para. ¿Qué demonios, hombre? Subaru, que ya tenía 7 dedos en alto, parecía molesto por haber sido interrumpido y haber perdido el hilo de sus pensamientos. Era bastante extraño que enumerara estas muertes con tanta indiferencia, pero para Subaru, esta era la mejor manera de asegurarse de que ninguna de ellas persistiera en sus pensamientos demasiado tiempo. ¿Y ahora qué? Bueno, es que, tu vida es una mierda, tío. ¿Ya te han evaluado las estadísticas? Necesito ver tu estadística de suerte. Kazuma le hace un gesto a Subaru para que le entregue su tarjeta de aventurero, pero Subaru parece confundido por lo que está pidiendo y, en lugar de eso, le da un choque de 5. No, necesito tu tarjeta de aventurero. ¿Eh?
Nunca tuve uno de esos. Al darse cuenta de esto, Kazuma se quedó atónito. ¿Significaba esto que Subaru no tenía otras habilidades aparte de regresar por la muerte? ¿Qué clase de aventura isekai había estado viviendo este tipo? Vaya, nunca pensé que diría esto, pero, quizás, Aqua no sea la peor habilidad para hacer trampa. Tuvo que vomitar esta confesión, pues cualquier elogio a esa chica prácticamente garantizaba que la mala suerte lo alcanzaría de una forma u otra. Sin embargo, comparado con Subaru, no encontraba ninguna manera de justificar que Return by Death fuera mejor, aunque lo deseara desesperadamente. Esa habilidad era demasiado cruel. Por favor, continúe. Kazuma, ahora avergonzado al recordar todo lo que dijo cuando se conocieron, decidió sentarse y escuchar el resto de la historia de Subaru. Claro, ¿dónde estaba? Creo que fue entonces cuando me topé con el culto de la bruja, sí, así que fue entonces cuando me congelaron, luego me decapitaron, volví a congelarme, me poseyeron, me decapitaron y luego me suicidé. Espera un segundo, ¿te suicidaste? Kazuma había pasado por alto por completo que Subaru se había suicidado 2 veces. Claro, Kazuma también lo había hecho antes, pero sus circunstancias no parecían para nada similares. Sí, cuando mueren personas que me importan, Subaru parecía avergonzado de admitir esta parte de la historia. Las mismas personas que te mataron, Kazuma lo dijo con la mirada más crítica que pudo, algo que Subaru ni siquiera respondió. A estas alturas, no tenía nada de qué avergonzarse. Ya había aprendido a valorar más su vida. Sí, pero no siempre. No se debería culpar a la gente por cosas que nunca ha hecho. Subaru se mantuvo firme en su respuesta, mirando al resto de su campamento mientras se lanzaban bolas de nieve juguetonamente unos a otros. Pero lo hicieron. Kazuma dijo esto en voz baja, comprendiendo rápidamente que se estaba golpeando la cabeza contra una pared de ladrillos y que no iba a llegar a ninguna parte con esto. Me destriparon de nuevo, me apuñalaron hasta la muerte, me devoraron los conejos, me apuñalé con un pañuelo, me desangré. En ese momento, el número total de muertes de Subaru superaba con creces el número de dedos de ambas manos, lo que le obligaba a empezar desde cero y a contar hacia atrás con la mano libre. Kazuma apenas podía seguir la pista de todo lo que oía, sintiéndose casi culpable por forzar esta conversación. Sus compañeros habrían escuchado algo mucho mejor que él. ¿Qué podía decir en ese momento? Carecía casi por completo del contexto para comprender estas muertes, y más recientemente asesinado por daño transmutado, choque y bisección. Subaru dijo estas últimas palabras con una expresión mucho más oscura en sus ojos, casi como si aún estuvieran frescas en sus recuerdos. ¿Qué demonios, hombre? ¿No tienes al menos alguna habilidad para defenderte? Más o menos, pero es difícil porque mi puerta está rota, así que normalmente termino confiando en otros. Kazuma se puso una mano en el hombro, sin saber qué decirle a Subaru para corresponder a la honestidad que acababa de recibir. Era evidente que cada uno de estos recuerdos le resultaba extremadamente doloroso. La larga lista que había dado estaba acentuada por un tono rápido y casi disociado, como si la estuviera terminando lo más rápido posible. Probablemente se le escapaban muchos detalles, sobre todo los relacionados con los amigos que vivieron o murieron en cada uno de estos bucles. Por no hablar de qué muertes fueron consecuencia directa de las acciones de esos amigos. Supongo que puedo responder de la misma manera. Ya te conté sobre mi primera muerte, dijo Kazuma, levantando un dedo, ignorando la mirada de sorpresa de Subaru. Mi segunda muerte fue ser decapitado por el Shogun de invierno. Levantó otro dedo, intentando parecer tan tranquilo como Subaru mientras enumeraba cada muerte. Subaru parecía observarlo atentamente, con ganas de intervenir, pero se mantuvo callado hasta que Kazuma terminó su lista. Mi tercera muerte fue por una caída, terminé rompiéndome el cuello. Subaru hizo una mueca, con aspecto sincero de disgusto por él, mientras continuaba describiendo la sensación del contacto con el suelo. Esta sensación tampoco le era desconocida. Me disolví en ácido. Kazuma lo dijo despreocupadamente, de una manera que hizo que Subaru tuviera que toser en su puño. ¿Qué? Sí, uno de los generales del rey demonio resultó ser un monstruo de limo, y terminó comiéndome. Subaru pareció genuinamente sorprendido al enterarse de esa muerte, sintiendo un escalofrío recorrer su propia espalda ante la posibilidad de que algo así le sucediera. Su suerte era tan mala que solo decirlo le hacía sentir paranoico. No supongo que quieras entrar en más detalles. No, está bien. Megumin nos hizo volar a ambos de todas formas, así que no recuerdo muy bien la sensación. Subaru lo miró con expresión de asombro, lo que hizo que Kazuma se sintiera ligeramente inseguro.
La mayoría de sus muertes no eran comparables a las que Subaru describía. De hecho, la mayoría eran instantáneas. Algunas de las que había descrito parecían haber sobrevivido a un dolor increíble. No es tan malo. Es decir, mi siguiente muerte fue cuando me volaron a propósito con la magia de Megumin, así que puedo confirmar que definitivamente no es la peor forma de morir. Kazuma intentó retratarse de su descripción con una analogía un tanto ridícula, pero terminó teniendo el efecto contrario al que pretendía. Eso es horrible. Estoy seguro de que a ti también te han volado por los aires antes, ¿verdad? Kazuma no se dio cuenta de lo insensible que habría sido esta pregunta si la premisa fuera cierta, pero Subaru simplemente negó con la cabeza de izquierda a derecha sin decir nada. No, estuve cerca durante un bucle, pero uno de los espíritus de Julius me protegió antes de que estallara la explosión. Murmuró esto, pensando en cómo se habría sentido si las cosas hubieran sido un poco diferentes ese día. La sensación podría haber desaparecido en un instante, pero ese instante habría sido todo menos indoloro. Había visto las consecuencias de ese ataque a Félix. Apenas quedaban restos de él después. De no ser por ser el sanador más famoso del mundo, ese habría sido sin duda el final. La explosión de su compañero fue mucho más fuerte que aquella, veamos, ¿dónde estaba? Me asfixiaron, me comieron los kobolds, me comió una hidra, y tuve un par de muertes absurdas más que no tienen sentido y, sinceramente, son demasiado vergonzosas para explicarlas. Bueno, di algo al menos. Sé que no he muerto tantas veces como tú, pero es bastante incómodo si te... Subaru rodeó a Kazuma con un brazo, dándole lo que solo podría describirse como el abrazo más maldito que jamás había visto. El gesto fue apreciado, pero Kazuma no estaba preparado, así que la acción lo hizo tartamudear un par de veces antes de finalmente dejar de protestar. Lo siento. ¿De qué estás hablando? Subaru se disculpó abruptamente, lo que hizo que Kazuma se sonrojara de vergüenza. Justo cuando estaba a punto de soltarse del brazo de Subaru y salir de aquella incómoda posición, Subaru volvió a hablar. No sabía que estaba pisando tan malos recuerdos cuando entré aquí antes, fue de mala educación de mi parte entrometerme. ¿En serio? Después de todo lo que has pasado, esto no tiene comparación, Kazuma murmuró esa última parte para sí mismo, pero Subaru aún podía escucharlo. Soy un completo imbécil. No pretendía minimizar lo que has vivido, pero eso es exactamente lo que acabo de hacer. Subaru le dijo esto a Kazuma, quien sintió que la ira se le acumulaba en el pecho. Esta disculpa lo enfureció más que todas las bromas anteriores de Subaru. ¿Qué había hecho Subaru además de enumerar sus propias experiencias? El único que había minimizado a alguien allí era Kazuma. Era como si este idiota hubiera olvidado todo lo que había dicho antes. No, ¿qué estás diciendo? Yo fui quien dijo que tu vida era despreocupada sin saber nada de ti. Si eso te hace dejarlo, entonces llámanos. La verdad es que no eran nada del otro mundo, incluso si contabilizaban las groserías que Kazuma había dicho, pero hacía tiempo que había descubierto que Subaru era de los que se criticaban a sí mismos sin remedio. Así, Subaru ya no discutiría con él ni intentaría disculparse. Oye, ¿sabes qué? Me alegra mucho que seas el primero en enterarte. Subaru habló con una sonrisa sin reservas en su rostro, poniéndose de pie y saliendo del abrazo con una energía rejuvenecida. ¿Qué? En ese momento, Kazuma solo podía observar al enigma que era Natsuki Subaru con cautela. Estaba acostumbrado a que se rieran de su muerte y a que lo llamaran basura. Esta forma de recibirlo le resultaba completamente ajena. ¿Por qué lo entiendes? Casi al instante, Kazuma sintió que se le desvanecía el color. Los pensamientos que había tenido antes, la esperanza que lo había llevado a empujar a Subaru fuera de su zona de confort, había sido por la misma razón. Para encontrar a alguien más que pudiera comprenderlo. Alguien que no se riera de sus patéticas muertes. Alguien que supiera lo que era verse obligado a entrar en un mundo nuevo. No pudo evitar pensar en el chico que le acababa de decir eso, en cómo debió haber sido ese viaje. No solo guardaba estos horribles recuerdos, sino que ni siquiera podía hablar de ellos con nadie. Alguien que había sufrido un infierno por quienes lo asesinaron. Alguien que, al igual que él, una vez renunció a la vida y se convirtió en un otaku, que alguien así lo reconozca, ¡ey! Subaru se giró nuevamente. Espero y os haya gustado el capítulo de hoy, el fanfic y las imágenes no soy mías, se despide vuestro fanfictero de poca confianza.